¿Qué tal, seductores naturales? Les presento al productor ejecutivo de esta sección de libros del canal, se llama Country. Hoy vamos a hablar sobre el libro La verdad sobre las historias, mientras el productor ejecutivo está dando vueltas en el fondo. La verdad sobre las historias, una narrativa nativa de Thomas King. Productor, ¿qué hace ahí, productor? Conté, suelo marcar las páginas de los libros. Hoy le estuve haciendo un repaso de todo el libro. Hay algunos capítulos completos, obviamente, que me los salteo. Llévate las enseñanzas de este libro que está en inglés, es canadiense. Llévate las enseñanzas y llévatelas para tu vida y trata de rescatar desde aquí lo que te sirve y también llevártelo para tu vida, no solo tu vida cotidiana, sino tu vida amorosa. Voy a ir traduciendo en la medida en la que voy leyendo. La verdad sobre las historias es todo lo que tenemos. A través de mi lenguaje comprendo y soy hablado. Yo no soy quien está hablando. Eso es muy interesante, ¿verdad? Las palabras llegan hasta mí desde muchas lenguas y desde muchas bocas, desde nuestra gente y desde la tierra alrededor de ellos. Soy un escucha de las historias de las lenguas. Y cuando mis palabras se forman, yo simplemente estoy reteniendo las mismas historias en distintos patrones. Luego pasa a contar una historia que es muy interesante, que dice así: en 1963 mi madre y 5 de sus colegas fueron reclutados para una compañía para que se vayan a Seattle, que es la compañía Boeing de los aviones, ¿verdad? En Washington. Y cada uno fue prometido con igual estatus, y para mi madre significaba también entrar en la compañía Boeing y obviamente como un ingeniero asalariado. Más dinero, más prestigio. Cuando llegó ahí, le dijeron que aunque los demás iban a ser asalariados e iban a tener estatus de ingeniero, ella iba a ser una empleada que le iban a pagar por hora y que no iba a tener, el mismo estatus que las otras mujeres en el departamento, que eran asistentes pagadas por hora. Después de ella haber vendido todo en su casa para poder hacer este movimiento y mudarse de ciudad, etc., se encontró en esta situación, en este trabajo donde hacía financieramente considerablemente menos que los otros miembros del equipo. Y tenía que apretar para llegar a tiempo, y ella no estaba ni siquiera disponible en su puesto para algunos beneficios o una pensión o una jubilación. Entonces se quejó. Esa no era la promesa, le dijo al supervisor. Nos trajiste a todos aquí como iguales, ¿por qué yo no? Ella no tenía realmente que haber preguntado eso, escribe aquí, porque ella ya sabía la respuesta. Y probablemente vos que estás leyendo esto y escuchando esto también ya sabes la respuesta. Simplemente los otros 5 miembros del equipo eran hombres y en aquel momento ella era la única mujer. Pero que no se preocupe, le dijeron, si tu trabajo es bueno, vas a ser promocionada al final de este año. Así que ella esperó. No había demasiado que ella pudiera hacer al respecto. Así que al final de ese primer año, cuando llegó el review, ¿no? la revisión de su trabajo, y el trabajo llegó de forma satisfactoria porque lo había cumplido bien, le dijeron que podía esperar un año más y que luego, a ese final de año, la promocionarían. El siguiente año pasó. Yo le dije, dice el escritor, a su mamá, ¿no?, que estaba loca por permitir que la gente la tratara de esa forma. Pero ella sabía, y acá viene lo interesante, ella sabía la naturaleza del mundo en el que ella estaba viviendo. Y yo no la sabía.
Y aún así, ella vivió toda su vida con un optimismo intelectual y un optimismo de voluntad. Ella entendía el mundo y entiende el mundo como un lugar bueno, donde las buenas cosas deben ser recompensadas con buenas cosas. A los 81, ella todavía sigue creyendo que ese mundo es posible, incluso aunque ella hoy admite que nunca lo encontró y que nunca ni siquiera vio una pequeña prueba de ello. Qué historia, ¿no? Y qué forma de escribir, qué interesante. Cuando habla en el libro habla del Génesis, por un lado, que es la historia, digamos, de la creación de la Biblia, y por otro lado habla de la historia de la creación de los nativos americanos, que es de donde viene Thomas King. Miren qué interesante esto. Habla del mundo como una dualidad, ¿ok? Y lo lleva a la Biblia. Dice, finalmente, en el Génesis, el después del Edén, el después de el jardín del Edén, ¿no? Ese mundo que nosotros heredamos es decididamente marcial en naturaleza. Un mundo en guerra. Dios versus el diablo, humanos versus los elementos. Disculpen que yo voy traduciendo en la medida en que voy leyendo, ¿ok? Heredamos ese mundo. En un lugar corporativo es un mundo competitivo. En nuestra historia nativa, dice el tipo, el mundo que nosotros heredamos está en paz y la preocupación pivotal no es la ascendencia de Dios por sobre el mal, sino el problema del balance. Qué interesante verlo de esa forma, ¿no? Cómo nuestro mundo vive en dobles y en constante, lo dice aquí, ¿no?, competencia versus otras perspectivas, otros mundos que lo que buscan es el balance. Creemos en oposiciones fáciles. Sospechamos de las complejidades cuando no son contrarias. Sospechamos de las contradicciones y somos temerosos de los enigmas. Y aún así, continuamos diciéndonos esta historia doble del bien y el mal, de Dios y el diablo, todo el tiempo, porque es fácil y puede contener toda nuestra violencia o todo nuestro enojo. Y todo porque durante muchos años, en todos nuestros dichos, lo hemos marcado tanto y lo hemos afilado tanto que ahora pueden cortar huesos. Tal vez, cierra, esto es el por qué nosotros nos deleitamos tanto en contar historias sobre héroes batallando los desafíos o los elementos, en vez de disfrutar historias sobre la magia del cambio de estaciones. ¿Por qué confiamos en historias que están representadas por individuos fuertes que comienzan en el fondo y luchan en su camino hacia la cima, en vez de confiar en historias que enmarcan esa forma de competencia como distintos modos de demencia? ¿Por qué nosotros le decimos a nuestros chicos usualmente que la vida no es fácil y que es dura y que hay que batallar, cuando podríamos simplemente y de igual fácil forma decirle que la vida es dulce y tranquila y no hay ningún problema? Interesante.
Capítulo número 2 y número 3 obviamente habla de problemas que tienen que ver más con nativos americanos y con su vida en Canadá. No viene a cuento para lo que nos respecta en este canal como hombres de game, vida amorosa y relaciones. ¿Alguna vez te preguntaste cómo es que nos imaginamos nosotros mismos y el mundo que nosotros hacemos si no es a través de nuestras historias? Hay un estudio canadiense que dice que los canadienses leen 52 libros por año. Acá hace un chiste como que, bueno, probablemente nos estamos pasando con los números, somos muy optimistas, ¿no? Pero mira qué interesante esto, dice, lo que es curioso es que no hay estadísticas para la literatura oral. Es que algo necesita escribirse, tiene que ser escrito para que sea o para que se sienta completo. Fíjate qué interesante, hay dos parámetros que voy a leer, los tengo marcados, parámetro número 1, parámetro número 2. Número 1, entendemos lo que asumimos. La asunción número 1 es la siguiente. Primero, las historias, para que se sientan completas, deben sí o sí escribirse. Eso es una asunción. Una historia para que se sienta completa debe escribirse. Y un error fácil que cometemos es imaginar toda la literatura en las Américas, en las Américas nativas, obviamente, como oral, cuando en realidad había sistemas de escritura, ¿no? Los pictográficos, los petroglifos, los hieroglifos, todo esto, eran usados por un montón de tribus para conmemorar eventos, para grabar historias. Escucha esto, Los aztecas en el Valle de México mantenían una enorme biblioteca de trabajos escritos, mientras los nativos, con las enfermedades que trajeron los europeos y los conflictos con los exploradores y esas cosas, se empezaron a mover. Los curas españoles, con sus supersticiones, intentando salvar a los aztecas de los mismos aztecas, vamos a decirlo así, dice, quemaron la biblioteca de Tenochtitlán hasta los cimientos, en un evento que podría tranquilamente ser parecido a la destrucción de la biblioteca de Alejandría por Julio César. En ese caso, tanto Tenochtitlán como Alejandría, las historias fueron perdidas. La segunda asunción sobre la escritura escrita es que tiene una especie de sofisticación inherente superior que la literatura oral no tiene. Se supone que la literatura oral, la forma de hablar, vamos a decirlo así, es una forma primitiva de literatura escrita, una especie precursora a la literatura escrita. Dice, como si nos hubiéramos movido de la caverna hacia el Condó, ¿no? Hacia la ciudad. Menospreciamos lo que es la literatura oral, los cuentos orales, y la dejamos atrás como una vieja piel, mientras pareciera que para la cultura la literatura escrita es lo serio, la verdad, lo mejor de lo mejor. ¿Por qué yo creo que lo que lea en un PDF, lo que leo en un libro, lo que leo en algo escrito es más importante que las historias que yo puedo contar o que me han contado? Qué interesante de pensar, ¿verdad? Y esto te puede servir si te han pasado injusticias, si has vivido situaciones problemáticas en el pasado. Y entonces hay otras historias que son igual de divertidas, pero sobre todo las mantenemos cortas en la mente, y son las historias que nos encantan decirnos a nosotros mismos sobre las injusticias y las atrocidades y cómo la mayoría de ellas sucedieron en el pasado. Nos decimos a nosotros mismos que hemos progresado como especies, que como especies nos volvimos más inteligentes. Siempre nos decimos lo mismo. Siempre decimos que nosotros hoy tenemos más compasión. Nos decimos que nosotros ahora sí que sabemos y que no vamos a caer en esos errores nuevamente del pasado. Y decimos también que esos errores que hemos cometido quizás en nuestra vida o que otros cometieron en el pasado, en las culturas del pasado, los que no sabían,
Por ejemplo, enviar un drenaje al océano o tirar bombas arriba de la gente, decimos que eso es una aberración. Nos encanta decir que eso es una aberración y que eso es una criatura de ese momento. Nos decimos que esos fueron los tiempos y que esa fue la falla en nuestras estrellas y que esa fue la falla en nuestras estrellas de aquel momento y que habría que haber estado ahí. Y al mismo tiempo que decimos eso, estamos poniendo en movimiento la idea de que todo eso fue puesto en movimiento por causas naturales fuera de nuestro control. Algo que nos agarró por sorpresa, algo que nadie esperaba y de repente, ¡pum!, cayeron bombas. Pero que eso hoy en día no volvería a suceder. Muchas veces, esto me dejó pensando, porque muchas veces nosotros creemos que hoy sí vos sos importante, vos te las sabés todas, la sociedad hoy sabe, la sociedad hoy es muy inteligente, cuando en realidad la gente siempre fue gente antes también. Yo no veo tantas diferencias y también veo esto que dice acá el autor sobre lanzar afuera responsabilidades. No, antes eran estúpidos y los errores del pasado están en el pasado y entonces hay que dejarlos ahí y yo no tuve nada que ver. Y esto que voy a leer sucede mucho con los nativos americanos, que son las tierras que han tenido heredadas de las tierras que les quedaron en los tratados y después de todos los conflictos que tuvieron y todo el tema, ¿no? Pero también sucede con otra gente. También sucede con la gente que tiene dinero, sucede con la gente... Siempre está esta creencia de que la gente que tiene dinero no lo tuvieron ellos, lo tuvieron por herencias. La gente que tiene una familia que tiene dinero, siempre está esta idea con el dinero también. Sucede un poco también cuando juzgamos a otra gente por el cuerpo que tiene, que si son gordos, que si no son gordos. ¿Qué es lo que no te gusta sobre nosotros? Tal vez la respuesta a esta pregunta es simplemente que no crees que nosotros merecemos las cosas que tenemos. No crees que hemos trabajado por ellas. No crees que la hemos ganado. Quizás pienses que todo lo que hicimos fue firmar nuestros nombres en una especie de tratado prehistórico, que desde ese momento hemos vivido cómodos. Tal vez creas que nosotros somos vagos, borrachos, estúpidos. Tal vez creas que no somos capaces de mantener nuestros propios affairs, situaciones. Tal vez creas que lo único que queremos hacer es recordar el pasado todo el tiempo y vivir ahí atrás. La gente, y mirá qué interesante lo que dice acá, la gente solía pensar estas cosas, ¿sabes? Y solían decirlas en voz alta. Pero ahora ya no. Ahora solamente las piensan. Vivimos historias que o nos dan sentido a la vida o le niegan el sentido. Y si cambiamos las historias a través de las cuales vivimos, es muy probable que cambiemos nuestras vidas. Y por último, muchachos, una historia sobre las drogas, que habla de las drogas y del alcohol y del tabaco, que se me hizo muy interesante para poder compartir. Alcohol y tabaco son drogas financieramente convenientes, pero no decimos que no podés fumar y no decimos que no podés beber, solamente ponemos límites de edad en esas actividades y tratamos de regularla. Por ejemplo, no podés fumar en lugares cerrados o públicos, entonces hacelo afuera. No podés beber y conducir, entonces tomate un taxi. Pero con otras drogas, como la heroína, el crack, la cocaína, no tenemos ese entendimiento. Estas drogas adictivas prohibidas, aunque tienen los mismos efectos que el alcohol y el tabaco, no son leídas de la misma forma.
y la única diferencia real entre ellas son las historias que nos contamos. Las historias sobre el alcohol son románticas. El vino es para los amantes. El escocés, empresarios exitosos. La cerveza es para las mujeres que son jóvenes y los hombres que son viriles, que no tienen plata para comprar algo más caro. Las historias que nos contamos sobre los cigarrillos son aventuras de acción. Nosotros fumamos para ser cool. Bueno, lo que pasa con los cigarros hoy, ¿no? Y la masculinidad. Nosotros fumamos para parecer cool y para ser cool. Y dejamos saber, hablando del cigarrillo, le dejamos saber al mundo que no nos importa. A la mierda, decimos, cuando lo encendemos. ¿No te gusta? Joda. ¿Querés pelear? Vení y sacámelo. Nadie me dice qué tengo que hacer. Nadie me dice qué tengo que hacer. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Y es solamente una historia. Pero son grandes historias. Muy efectivas, dice aquí. Muy difíciles de resistir. Puedes tener todas las historias que te he contado en este libro para ti y puedes hacer lo que quieras con ellas. Solamente no digas en los años venideros que vos podrías haber vivido distinto y que tu vida podría haber sido diferente si tan solo hubieras escuchado alguna de estas historias, porque ahora las escuchaste. La verdad sobre las historias, de Thomas King. Quedará en Argentina, gracias por aparecer. Y a quien lo encuentre algún día, que sepa que mereció la pena. Hasta el próximo libro. Suscríbete, activa la campana y deja un comentario sobre qué libro te gustaría que leyera y sacara las enseñanzas referidas a la vida amorosa y al game. Hasta el próximo libro, hasta que lleguemos. Buena suerte para vos y para todos los tuyos. Un abrazo enorme. ¿Cuánto más vas a esperar para levantar el culo del sillón y ponerte en acción? ¡Tengo miedo a fallar!